que dice lo siguiente. Al final no lo vamos a saber de memoria, ¿eh? Sería bueno. Dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hasta aquí, vamos a leer hoy. Estamos desde hace un par de semanas, ¿verdad?, en esta serie sobre la batalla espiritual con el texto base en Efesios capítulo 6. A mí me han propuesto que hablara sobre el cinturón de la verdad. Ese es el tema que nos toca hoy, el texto que nos toca hoy, que es el versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A mí, los que me conocen sabéis que a mí no me gusta predicar sobre una sola frase. Me cuesta horrores. Me gusta predicar sobre libros enteros, me encanta. Capítulos enteros, me encanta. Frases, es que no puedo. Me cuesta mucho. Así que hoy voy a hacer un poco de trampa y me lo vais a permitir, que en el tiempo que tenemos podamos ampliar un poco el tema que me han encomendado, aunque voy a hablar de la verdad, ¿verdad?, como me han propuesto. Cuando uno se acerca a este capítulo, tenemos la tentación de leerlo como si fuese un tema nuevo en la carta a los Efesios, como si fuese un texto específico sobre guerra espiritual, que habla de eso, que está bien, pero no debemos olvidar, y seguro que no lo habéis hecho porque habréis hecho caso a Josué, que lo dijo el primer día, y habéis leído muchas veces Efesios, ¿a que sí? Seguro que todos por lo menos 10 o 12 veces lo habréis hecho, y os habréis dado cuenta de que Efesios se divide en dos partes, como casi todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Una primera parte, capítulos 1, 2 y 3, que tienen que ver con doctrina, con enseñanza. En esos primeros 3 capítulos os habréis dado cuenta de que todos los verbos están en indicativo, y eso significa que te explican lo que Dios ha hecho por ti. En esos capítulos vas a ver que Dios te eligió, te redimió, te reconcilió a judíos y gentiles en un solo pueblo, que hizo la paz contigo mismo, que hizo la paz entre nosotros y logró la paz entre nosotros y Dios, que nos constituyó como familia de Dios, como templo del Espíritu Santo y como cuerpo de Cristo. ¡Buah! Ahí es nada. Y cuando llega al final de esos 3 capítulos, acaba con una oración fantástica y una doxología maravillosa en la que Pablo pide que Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que estemos arraigados y cimentados, que comprendamos cuánto nos ama Dios y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ahí es nada, ¿eh? ¡Buah! Quiera Dios responder la oración de Pablo. Y tanto los miembros de la iglesia a la que va dirigida esta carta, como nosotros, podamos tener esa experiencia. Qué tremendo, fíjate en esa parte de la oración, ¿eh? El ser fortalecidos por el poder, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y es muy interesante porque nosotros hemos estado leyendo también en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los capítulos 4 al 6 son la parte práctica de la carta. Y por eso los verbos ya no están en indicativo, están en imperativo. Fíjate qué cosas. Y en esta segunda parte hay una progresión temática y casi todo tiene que ver con andar, con caminar. Fíjate el versículo capítulo 4 y versículo 1, si tienes la Biblia en tu mano, síguelo, si no le hace falta, Capítulo 4 y versículo 1, que andéis como es digno de la vocación. Y ahí nos hablará de andar con humildad, procurando la unidad de la Iglesia y su testimonio. Nos exhorta a crecer personalmente y espiritualmente a la imagen de Cristo. Y nos pide que conozcamos y sigamos la verdad, para no ser llevados por las mentiras y los engaños. En el 4:17 nos dice que ya no andemos como los paganos, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Y no podemos vivir de cualquier manera. Y que tenemos que despojarnos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre a imagen de Cristo.
y que hablemos la verdad. Y que no demos lugar a Satanás. Que seamos de bendición y que perdonemos como hemos sido perdonados. En el capítulo 5 nos dice que andemos en amor, imitando a Cristo. Y en el 5:8 nos dice que andemos como hijos de luz, dando el fruto del Espíritu en toda bondad, en toda justicia y verdad. 5:8. Que comprobemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En el 5:15 dice, mirad con diligencia, con cuidado, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y aquí en el 6 también va a decir que el día malo, ¿verdad? Los días malos son todos los días. Hasta el cielo todos son malos. Algunos se salva, pero cada día tiene su aflicción, dijo Jesús, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? Y entonces dice, no seáis necios, como sabios, aprovechad el tiempo, los días son malos, dejad que el Espíritu Santo os guíe. Y por si no queda claro, va a empezar a poner ejemplos. Y entonces habla a los matrimonios. Someteos los unos a los otros, ¿verdad? Que el hombre y la mujer se amen. ¡Wow! Y entonces habla a los hijos, que obedezcan a los padres. Mi hija está aquí, que obedezcan a los padres. Y a los padres que no toquemos la moral a los hijos. Estoy yo aquí también. Y exhorta a los trabajadores que trabajen como para el Señor y exhorta a los jefes que paguen bien a sus empleados, que no amenacen a sus empleados, que Dios está en el cielo y los ve. Y nos dice, les dice y nos dice que todo lo que hagamos bien en el mundo va a tener recompensa de parte de Dios. Andar, caminar en la vida, poner en práctica lo que Él nos ha estado enseñando, responder con nuestra vida a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora, lo interesante de ese argumento que va teniendo Pablo es que cuando llegamos a este capítulo, a este segmento, a esta sección, por 3 veces cambia el andar y el caminar por estar firmes. Tú estás en el peregrinaje hacia el cielo, pero hay quien se te va a oponer en ese camino en el cielo. Y frente a esa posición tú tienes que mantenerte firme, no dejarte caer, no dejarte tumbar. Ahí, capítulo 6, versículo 11. Estar firmes, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahora me sale, por favor. Y para que podáis resistir, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora, estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. A lo largo de toda esta carta han habido un montón de temas que han ido surgiendo y que se van a volver a repetir en estos versículos. Cuando has leído Efesios, te habrás dado cuenta de que el tema de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza ya está en el capítulo 1 y versículo 19. Allí Pablo dice a los lectores que dice que la supreeminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. Y dices, madre mía, todas las palabras griegas sobre poder están allí, para ti, disponibles. Que el mismo poder que resucitó a Cristo lo sentó sobre todo principado y potestad, capítulo 1 y versículo 20. Y ahora ese poder es ese mismo poder el que está disponible para la Iglesia, para que nosotros podamos estar firmes. Que el mismo poder que atraviesa toda la carta, capítulo 3, versículo 16, dice, ser fortalecidos con poder. Y en el capítulo 3, versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder ya está actuando en nosotros. El poder que resucitó a Jesús de los muertos está actuando en nuestra vida. Y dices, ¿será verdad? El tema del poder es súper importante en Efesios. Algunos teólogos dicen que es el tema central. Yo creo que el tema central es la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pero bueno, no pasa nada. El tema de los principados y potestades, desde el principio hasta el final, capítulo 1, 21, Cristo está entronizado sobre todo principado y potestad. Capítulo 2 y versículo 2, los no creyentes están viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, no porque estén siguiendo a Satanás y sean gente endemoniada, sino porque le están haciendo el juego, porque él no quiere que sean salvos. Y si no quieren reconocer a Cristo, pues están jugando a su juego. Y en el capítulo 3 y versículo 10 dice que la Iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Nosotros le estamos enseñando a los ángeles lo que Dios ha hecho, ¿no? A los lugares celestiales también, en 3 o 4 veces se repiten en la carta. Y cuando llegamos aquí, a la armadura de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas.
Por ejemplo, una de las cosas que te das cuenta cuando estudias fondo esta carta es que muchos comentaristas te habrán dicho que Pablo utiliza esta expresión, la descripción de esta armadura, porque en ese momento él estaba en la cárcel, encadenado, ¿a qué? A un soldado romano, ¿a que sí? Claro, lo que pasa es que en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que es años antes y él está libre, utiliza esa misma imagen. Capítulo 5 y versículo 8 de 1 de Tesalonicenses dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces no estaba aprisionado, estaba libre. Entonces dices, yo no digo que no sea la armadura de un romano, que está bien, las veía cada día, En 2 de Corintios, antes también de este pasaje, él dice que su equipo trabaja fielmente para el Señor, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. Así que el argumento militar, el argot militar es algo que él utiliza en muchas cartas, ¿no? Él habla de que el soldado de Cristo no tiene que enredarse en las cosas del mundo, ¿no? El argot está allí. Lo que sí es seguro es que sea que se enfoque en la armadura de los romanos o no, estoy seguro que Pablo conocía muy bien el libro de Isaías. Y en Isaías, capítulo 59, versículo 17, se describe a Dios. Y dice, en ese pasaje, leo un poquito antes, dice: la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Hay injusticia en el pueblo de Dios. Y lo vio Dios y le desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Todo el mundo era injusto. Y vio que no había nadie, que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera nadie que se interpusiese, no había nadie que dijera: oye, ¿qué pasa aquí? Y entonces dice: y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación. Dios se viste para vengarse de sus enemigos, y se viste como un guerrero, que lo es, porque es el Señor de los ejércitos. Dios es un guerrero, no es un corderito, es el Señor de los ejércitos del cielo. Y en Isaías capítulo 11, versículo 5, se describe al Mesías. ¿Y qué dice del Mesías? Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad y verdad, porque es la misma palabra, ceñidor de su cintura. Y está describiendo a Jesús, al Mesías, antes de ser encarnado. Así que cuando Pablo dice en capítulo 6 y versículo 13, oye, tomad toda la armadura de Dios, no significa solo que es la armadura que Dios provee a sus hijos. No, es que es la propia armadura de Dios, es lo que distingue a Dios mismo, los atributos, las perfecciones de Dios mismo, cómo Dios expresa su naturaleza. Y lo que está diciendo no es que nos pongamos aquí un traje de superhéroe, sino que nuestra vida exprese quién es Dios. Y eso nos va a proteger de lo que quiera hacer Satanás. Porque ¿qué importa lo que quiera hacer Satanás si tú estás enfocado en Dios? Si tú estás firme en Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú enfócate en lo bueno, ya vendrá. Ahí puedes resistir firme. Ahí es donde... Ahora, esa misma armadura que Dios usa en Isaías es la que es confiada a los creyentes. La Iglesia participa en la misma guerra. Y dicho sea de paso, es una guerra que Dios ya ha ganado en la cruz. Por ti y por mí. Tú no puedes perder esa guerra. Lo malo es que, aunque tenemos la guerra ganada, del camino a la victoria final hay muchas batallas que podemos perder por el camino. Efra dijo la semana pasada una frase que yo repito mucho, y dijo que yo la repetía mucho, la voy a repetir otra vez. Satanás, si eres creyente, no te puede enviar al infierno, pero puede convertir tu vida en un infierno. Te lo puede quitar todo si le dejas. No seas tonto. ¿Sí? Estoy serio hoy, Esto es tremendo. Pero estamos en el equipo ganador. Somos parte de un ejército cuyo capitán es el Señor de los ejércitos. A ver, si yo juego a fútbol sala con él
él me va a ganar seguro, ¿no? Irra me va a ganar seguro porque ahora jugó donde jugó y me va a ganar seguro. Ahora, si yo juego en mi equipo con Messi y con Lewandowski y con el Lamine Yamal y él juega con niños de P3, es posible, sugiero que es posible que ganemos el partido. Sugiero que es posible que ganemos el partido. Pero si en el partido juega Dios, amigos, esto cambia la cosa. Esto cambia absolutamente la cosa, ¿no? Estamos en el bando, en el ejército del Señor de los ejércitos. Estamos en el bando de Dios. Y en la guerra todos nos apoyamos. En la guerra todos nos protegemos mutuamente. Y en aquel tiempo aún más. En aquel tiempo, si habéis visto algún libro o alguna película de estas de guerreros, os daréis cuenta cuando dicen muro de escudos. Ponen los escudos uno ahí al lado para que no dejen un hueco, ¿verdad? Porque el momento que hay un hueco, ahí hay mala cosa, mala tela, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que nuestra guerra no es tú con tú y tú contigo y tú y contigo. No, no, no. No estamos aquí para pelearnos entre nosotros. Al contrario, estamos para apoyarnos entre nosotros. Ese es el énfasis de este pasaje. No es que pensemos en demonios y en... No, 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 no. Es que dejes de pensar que tu enemigo es cualquier otra persona. Que cualquier otra persona en este mundo tiene el mismo enemigo que tú. Satanás, el mal. Y que estamos aquí para rescatarnos y apoyarnos y servirnos los unos a los otros. Y ser de bendición los unos para con los otros. Y que solamente lo vamos a hacer si podemos expresar en nuestra vida la naturaleza de Dios, que empieza con el tema de la verdad. Hasta ahí hemos llegado a la verdad. Me queda tiempo para desarrollarlo. Gloria a Dios. Estamos en este tema de la verdad. Y fíjate que en este versículo, especialmente en este versículo, el verbo principal es estad firmes. Ese es el verbo que está en imperativo. El resto de verbos, y muchos de los verbos que van a venir a continuación, van a estar en participio. Y un participio, como sabéis muy bien, explica cómo se hace eso de... cómo se cumple el verbo principal. Lo importante es que te mantengas firme en tu caminar cristiano. Y es imposible que te mantengas firme en tu caminar cristiano si no te ciñes la verdad. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué significa ceñirse? Bueno, es interesante que este verbo está aquí en una voz media que significa que tú tienes que ponértelo, ¿verdad? Fíjate también que en este versículo no sale la palabra cinturón, ¿vale? La verdad es lo que te ciñes, ¿no? Esto no es una faja, no es la faja esta de Castellé, no es cuando te pones esta cosa así de cuero para subir pesas, no, es la verdad, como ceñidor de la persona, la que te permite mantenerte en pie. ¿Cómo te mantienes en pie? Dejándote guiar por la verdad, expresando la verdad. Y fíjate que además es muy interesante la idea de ceñirse en la Biblia. Porque si tú te ciñes algo, ¿dónde te lo ciñes? Dice aquí los lomos, ¿no? Te ciñes aquí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la verdad con la panza? Bueno, que la disimulamos. Nada, la verdad tiene que ver con el intelecto, ¿verdad? Tiene que ver con el intelecto que con lo físico, ¿verdad? Tiene que ver más con las emociones que con lo físico, seguro, ¿no? De hecho, es una figura de su época. Ceñirse era prepararse para hacer algo. Normalmente te ceñías la ropa para poder trabajar para que no te estorbara la ropa. Te ceñías la túnica para que no te estorbara la túnica. Era la predisposición para hacer algo. Podía ser físicamente. En Lucas 12:35 Jesús dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estad preparados para la venida del Señor. No durmáis en los laureles, ¿verdad? O Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ese pasaje fantástico, tremendo, maravilloso, cuando dice: por tanto, ceñid los lomos, pero ahora fíjate lo que dice, de vuestro entendimiento. Lo que tenemos que preparar no es la espalda, que igual también, ¿vale? Pero lo que hay que preparar es la cabeza, la predisposición mental, el ánimo, ¿verdad? Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí es la predisposición mental, anímica para hacer algo. En este caso es confiar en el Señor, en nuestro caso es estar predispuestos para actuar siempre con la verdad. Con la verdad. Ese es el énfasis de Pablo. Quiere llevarnos a eso, que nos comprometamos realmente a ser personas verdaderas, auténticas, en quien podamos confiar. El tema de la verdad no es nuevo en el capítulo 6, ya ha salido también. En el capítulo 1 y versículo 13, el Evangelio es la palabra de verdad. En el capítulo 4 dice, siguiendo la verdad en amor. Porque hay gente que confunde la verdad con la poca amabilidad, ¿no? Yo soy muy sincero, yo digo las cosas como son. Pues cállatelas un poco, que tampoco pasa nada. Tampoco mientes si te callas. A veces no hace falta decir toda la verdad. Que lo que digas sea verdad, muy bien, y si vas a hacer daño, quédatelo un poquito. Hazlo con gracia y con amor. Recuerda que tú también eres imperfecto y que a ti también el Señor te salvó. También. Y fíjate, en el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ese es el origen de la verdad. Y fíjate el capítulo 4, versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oye, cada cosa de la armadura vais a ver a lo largo de toda la serie que van a ir refiriéndose a todos los versículos anteriores, porque es que tienen eco en todos los versículos anteriores. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Fíjate, lo que decía antes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo en vuestras charlas. No destruyáis la obra de Dios en vuestro hermano, con vuestra sinceridad o falta de ella. No, necesitamos reconocernos, ¿verdad? Ahora, la primera pregunta que debemos preguntarnos es ¿a qué verdad se refiere? De hecho, alguno podría preguntar, oye, ¿qué es la verdad? ¿No? En las hojas dominicales he puesto esa frase fantástica de Pilato con Jesús, ¿verdad? En la que Jesús le dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta de Pilato, en el capítulo 18 de Juan. Es el manuscrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Esa frase, ese diálogo entre Jesús y Pilato, tenemos un manuscrito del año 115 después de Cristo. Una copia del original del Evangelio de Juan. Imagínate si está cerca a la persona de Jesús. Año 115, el primer manuscrito del Nuevo Testamento, es esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y hay personas que dudan de que exista una verdad objetiva. Si recordáis aquel momento fantástico, tremendo de, ¿cómo se llama? ¿La ciencia Gaia? ¿Es la ciencia Gaia el libro de Nietzsche? ¿Alguien lo sabe? ¿Ciencia Gaia? Sí es, ¿no? Es ese. El relato del loco, ¿verdad? Cuando entra el loco allí y dice, Dios ha muerto, ¿os acordáis de aquel pasaje? Todo el mundo sabe la frase de Dios ha muerto. Pero fíjate lo que dice, ¿dónde está Dios? Dice, os lo voy a decir, le hemos matado, vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Dice, pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la caverna de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Ahora la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia ningún lado? ¿Erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? Dice, si eliminas a Dios como fuente de verdad, todo es subjetivo. Nada importa. ¿Cómo sabes lo que está bien o está mal? Todo es opinión tuya. Y todo el posmodernismo se enfoca en eso, en que no hay una verdad absoluta. Y claro, cuando uno te dice, no hay verdades absolutas, todo es relativo, la primera pregunta que te sale es decirle, ¿eso que acabas de decir es absoluto o es relativo? Y cuando tu nómina pone 1.000 euros y si te pagan 700, ¿eso es
relativo o vas a querer los 1.000 euros? ¿Has visto tú cómo en lo práctico nos quedamos ahí con... Es fácil ver la verdad absoluta como una realidad, ¿no? Ahora, la verdad en la cosmología bíblica no es solo una afirmación, que esta sería una definición de verdad, una afirmación que concuerda fielmente con la realidad. Eso sería la verdad. La verdad es una afirmación que concuerda fielmente con la realidad. No solo eso, es una persona. Juan, en su evangelio, mira a Jesús y dice, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y en ese mismo evangelio, capítulo 14, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está Jesús diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es uno de mis versículos favoritos, ¿sabes por qué? Porque yo siempre he dicho que igual que la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza. La mentira te esclaviza. Y Jesús en ese mismo evangelio está orando al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él llegó al mundo lleno de gracia y de verdad y nos envía a nosotros al mundo, escucha, llenos de gracia y de verdad para el mundo. Así deberíamos ir al mundo. Igual que el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. En tu verdad. Si quieres estar firme, si quieres vencer, si quieres ser de bendición, si quieres tener éxito en la vida, en lo que realmente importa, que trascienda la eternidad, necesitas admitir y abrazar esa verdad. Necesitas abrazar a quien es la fuente de toda verdad. Necesitamos expresar la verdad por lo menos en 3 ámbitos que os he puesto ahí en las hojitas, ¿verdad? Verdad en relación con Dios, en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. Y ponía eso en relación con Dios por lo que decía antes, que la verdad nos libera, la mentira nos esclaviza. Todas las mentiras que crees sobre Dios, todas las mentiras que crees sobre ti mismo, todas las mentiras que crees sobre los demás o explicas a los demás, te hacen esclavo de una manera o de otra. Te hacen vivir en un mundo que no es real, te hacen vivir con unas normas que no son las auténticas, te hacen vivir con una careta hipócrita que oculta quién eres de verdad. Dejas de ser tú para ser un personaje. Muchísima gente vive en el día a día con una careta, por el que dirán, por el que no descubran cómo soy de verdad. Hay gente que va de duro y por dentro son un terrón de azúcar. Pero no sea que me hagan daño. Y al contrario, hay gente que va y por detrás dice, madre mía, como se muerda la lengua, se envenena y cae muerta ahí mismo, ¿eh? A que todos conocéis, y todos hemos vivido momentos así, en los que hemos aparentado ser quien no somos de verdad. Hay un momento, una entrevista que le hicieron a Jim Carrey, en el que él cae en una depresión y le preguntan sobre eso. Y él dice que que su terapeuta le dijo que la depresión era su cuerpo cansado de vivir un personaje que no era, de apariencia para el mundo. Y que él cae en ese momento físicamente y emocionalmente en una depresión porque ya no aguanta más vivir con esa careta. De que tiene que salir y ser el Jim Carrey humorista. Y parece que no tengas que tener un mal día nunca. Y tienes que ser el Jim Carrey exitoso para que te contraten para las películas, ¿no? Y llega un momento y dicen, yo soy quien soy, punto. Bueno, eso es un poco la idea, ¿verdad? Cuesta mucho esfuerzo aparentar ser quien no eres. Cuesta mucho trabajo recordar todas las mentiras. Como tú le digas una mentira a alguien, tienes que acordarte de muchas cosas, ¿eh? Porque luego se te escapa y te pillan, ¿verdad? Se pilla antes a un mentiroso con coco, dicen, ¿no? Es una frase igual fea, pero es verdad que es muy fácil que luego caigas y te provoca estrés. Es algo terrible, ¿verdad?
El camino del cristiano es difícil. Hay muchas cosas que se enfrentan en nuestro camino. El camino del cristiano es estrecho. No es fácil, es estrecho, es arduo, es duro. Pero una de las ventajas es que si vives la verdad, no tendrás que cargar con una careta. No tendrás que cargar con una mochila de mentiras. Porque Dios te puede liberar del peso de esa mentira. Dios puede perdonarte y empezar de cero. Conocemos al Dios único y verdadero, y el Dios único y verdadero te conoce de verdad. Escucha, Dios no puede ser burlado. Tú me puedes engañar a mí, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo engañas. Y cuanto antes aprendas esa lección, mejor. Y cuanto antes seas auténtico con Dios, contigo mismo y con los demás, mejor. Mejor. Porque no solamente creemos en Dios, creemos a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creemos al Señor. Y la verdad es el Evangelio mismo, ¿verdad? Hay una verdad objetiva. Lo leíamos antes en la Santa Cena, qué pasaje tan tremendo. Si Jesús no hubiese resucitado, seríamos unos desgraciados. Tenemos creyendo una mentira. Pero Jesús resucitó. Punto. Y eso lo cambia todo. Esa realidad lo cambia todo. Ahora, en nuestra relación con Dios tenemos que ser honestos, pero con nosotros mismos, ¡ay, madre mía! El rey David, en el Salmo 32, en ese salmo que a mí es uno de mis favoritos, lo he predicado muchas veces, igual otro día también lo vuelvo, me encanta ese salmo. Hay un momento en que dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre, feliz la persona que puede ser honesta con Dios y consigo mismo. No hay engaño en su espíritu, se dice la verdad a sí misma. En Romanos capítulo 12, versículo 13, Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hay gente. Yo hice la mili, 3 meses, me echaron, porque me echaron. Pero en esos 3 meses, un día, un viernes por la noche, yo llego de Madrid en autobús y el tren último ya había salido, porque el autobús se atrasó y yo llego allí a Plaza España, creo que era, por ahí. Llegaban los autobuses allí y digo, ¿y ahora cómo voy a Cardedeu? No hay tren, no hay autobús, no había ni taxi. Yo no tenía dinero para un taxi tampoco. Y entonces había allí una chica rubia de mi pueblo, de Cardedeu, que, oye, por casualidad había venido a recoger a otro. Y me dice, ¿quieres que te llevemos? Digo, Fiat Uno Superturbo, con un subwoofer así. Cada vez que hacía pum, 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 la música cambiaba de carril en la autopista. No estoy diciendo la verdad, o sea, no estoy exagerando. Cambiamos de carril con la música. O sea, imagínate el volumen que llevaba aquello. Yo asustado por allí. ¿Tú has visto esta gente que lleva un coche, un Aixam de estos, que son ciclomotores con 4 ruedas, tuneado como si fuese un Aston Martin? Pues hay gente que es así, que son un Aixam tuneado como si fuese y se piensa, pero es que no está mal tener un Aixam tuneado como un Aston Martin si tú sabes lo que tienes. Pero si tú te crees que eres un Aston Martin y eres un Aixam tuneado como un Aston Martin, tienes un problema. ¿Me estáis siguiendo o no? Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos examinarnos. Hay un salmo fantástico que dice: examíname, oh Dios, ¿verdad? Y hazme ver lo que hay en mí. Necesitamos poder ser conscientes de quiénes somos de verdad. Y no creernos que somos aquí y estar aquí. Y al contrario también, hay hermanos que están aquí, como si, madre mía, no puedo con mi... Y no, ¿qué va? Dios te salvó, Dios te conoce. Satanás siempre te va a llamar por tu pecado, ¿verdad? Tú eres un mentiroso, tú eres un lujurioso, tú eres un orgulloso. Pero Dios te va a llamar siempre por tu nombre. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres un redimido, tú eres parte de mi familia, tú eres un salvo.
Yo morí por ti. Y eso es tremendo. Tremendo. Ni aquí, ni aquí. Dite la verdad a ti mismo. Y actúa en consecuencia. Y si hay un pecado en tu vida, dite la verdad a ti mismo y dísela a Dios. Y ponte a cuentas con Dios. No escuches a Satanás cuando dice, tú no puedes cambiar. Yo tengo un amigo, un conocido fantástico, digo conocido porque hace muchos años que no nos vemos, aunque nos vimos una vez porque me invitaron a predicar en su iglesia, que una vez me decía, es que yo no puedo cambiar, yo soy así. Un pronto, toca la guitarra en una iglesia y un día estaba la gente hablando y él estaba ensayando, entonces y pegó un grito para que la gente se callara porque él estaba ensayando la guitarra. ¿Os imagináis? Y entonces dice, no, es que yo soy así, tengo un pronto. Escucha, Dios cambia a las personas. Dios puede cambiar a cualquiera. Es especialista en cambiar personas. Es especialista en cambiar caracteres y es especialista en cambiar actitudes. Es especialista en todo. No tiene una empresa de reformas, pero puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu vida, puede cambiar todo lo que hay en ti. Y necesitas creer esa verdad y aplicarte esa verdad. Y necesitamos, evidentemente, hablar la verdad con los demás. ¿No? Necesitamos ser personas confiables. ¿Sabéis? Nosotros en casa, con Laia siempre le decimos que hay una cosa con la que seguro se lleva un castigo. Hay cosas que puede ser que sí, puede ser que no, pero hay una con la que seguro se lo lleva, que es si la pillamos diciéndonos una mentira. Si nos dice una mentira, ahí hay días sin móvil, ahí hay días sin tablet, ahí hay días lo que sea. Hay días sin chocolate o días sin tele. Alguna cosa caerá. Y ella lo sabe muy bien, y lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien porque sabe que una mentira no puede ser. Porque es lo peor, porque tú ¿cómo te puedes fiar de alguien que te miente? ¿Cómo puedes descansar en que lo que te está diciendo es verdad si te mienten? ¿Cómo? ¿Cómo mantienes una relación con alguien que te engaña? Hay cosas terribles, una de las cosas más terribles que una persona puede experimentar es que su pareja le engañe. Es terrible. ¿Sabéis aquella mujer que fue a la farmacia? El otro día fuimos nosotros a un museo de una farmacia en Cardedeu. En Cardedeu tenemos una farmacia muy antigua. Y allí hay un potecito, en la vitrina, un potecito antiguo de cianuro. No engaño a nadie, ¿verdad que no engaño a nadie? Hay un potecito de cianuro. Una señora que va a la farmacia y dice, póngame un pote de arsénico. Dice, no, hombre, señora, eso es veneno, eso no se ha podido servir. Dice, ¿para qué quiere usted el veneno? Dice, para matar a mi marido. Dice, no, no, señora, esto sería cómplice de asesinato, esto no puede ser. Y la señora hace así con el bolso, saca una foto de su marido con la mujer del farmacéutico. Y dice, hombre, si viene con receta, no hay problema. Claro, porque el engaño es lo peor, ¿verdad? Uno lo entiende y haría cualquier cosa. Si viene con receta, pues esto se sirve. Pablo, a lo largo de toda la carta, ha insistido en la necesidad de guardar la unidad de la Iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, la columna y baluarte de la verdad. Antiguamente tú decías que eras evangélico y te abrían la puerta del banco si era necesario. Tú decías que eras pastor y tú decías, oye, yo no digo mentira porque soy cristiano. Y decir soy cristiano era garantía de que lo que tú estabas diciendo era verdad. Hoy me pregunto si la gente responde igual. No responde igual. Y necesitamos recuperar la autenticidad, la confiabilidad de nuestro testimonio. Porque servimos a aquel que es la verdad y predicamos la palabra de verdad. Y no podemos ser personas en las que no se pueda confiar. ¿Alguna vez hemos visto algún partido en el que un futbolista cristiano le dice al árbitro, no es falta? Y he dicho, y le creo, porque sabían el testimonio que tenía. Y ese mismo cristiano ha dicho, esto era penalti y no lo has pitado. Y se lo ha dicho. ¡Qué bueno poder ser honestos de esa manera! Y luego el mundo te criticará, ¿eh? ¡Qué tonto ha sido por decirlo! Pero más vale tener el beneplácito del Señor que no de las personas, ¿verdad? Acabamos. Algunas ideas prácticas. Conoce la verdad. Escucha, necesitamos conocer la verdad.
Necesitamos profundizar en la lectura de las Escrituras. No solamente un devocional, que está muy bien, libros enteros de las Escrituras. Un día llegarás al cielo, en el cielo te encontrarás con Abdías, y Abdías te preguntará, ¿qué? ¿Te gustó mi libro? Y tú tienes que tener sobre qué hablar con él. Habacuc te pregunta, ¿qué? ¿Te gustó mi libro? Nahum, Sofonías. Necesitamos conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos creer la verdad por encima de los sentimientos. Tú puedes sentirte el mayor pecador del mundo y a veces es posible que eso se responda con una realidad, pero necesitas también saber que eres una persona redimida por Dios. Tú puedes sentir que no eres digno de tomar el pan y el vino, y no lo eres, ni yo, ni tú, ni nadie. Pero el Señor pagó para que lo fueras. Necesitamos reconocer y creer esa verdad. Necesitamos hablar la verdad con los demás. Necesitamos ser personas honestas, que la gente sepa que siempre decimos la verdad, con amor, con gracia, con misericordia, con conocimiento de quiénes somos nosotros también, buscando restaurar y no romper, ¿verdad? Necesitamos descansar en aquel en el que hemos creído. Necesitamos vivir la verdad en lo privado, no solo de fachada. Ser verdaderos. Había una canción por ahí, yo no recuerdo, en aquella época en la que no había música cristiana abundante en España y que lo que teníamos eran cintas de casete de Roberto y Sara, Nueva Vida, todos aquellos grupitos, ¿os acordáis de aquellos grupitos de hace 30 años? Había una canción que a mí me gustaba mucho que era Quiero ser verdadero, o algo así. Decía, no me acuerdo quién grupo era, pero era tremenda aquella canción. Yo quiero ser auténtico de verdad, no una apariencia, auténtico de verdad. Y necesitamos defender la verdad en este mundo. Necesitamos ser una voz profética en medio de un mundo que se pierde en medio de las fake news, las mentiras y la apariencia. En un mundo de Instagram, en un mundo de redes sociales, necesitamos poder confesar a aquel que es la verdad. Y que nuestras vidas refuercen ese testimonio, respalden ese testimonio. Que el Señor nos bendiga. ¿Acabamos en oración? Pues prega tú.